Hola, hoy vamos a estudiar las expresiones algebraicas, las cuales están compuestas por constantes, que son los números, y variables, que son las letras. Monomio. El monomio simplemente es una expresión algebraica de un solo término. El cuidado que hay que tener es que ese término no tenga exponentes negativos ni variables en los denominadores, así como raíces que sean de índice par, porque las cuales no podrían tener un subradical negativo. Como las variables pueden tomar cualquier valor, entonces las raíces de índice par no serían monomios. Para sumar monomios, estos deben ser semejantes, o sea, que tengan el mismo factor literal. Por ejemplo, si sumamos 2t más 8t, vamos a tener 10t. Si sumamos 3x más 9x más 10x, vamos a obtener 22x. Si sumamos 5ab a la 2 más 6ab a la 2, vamos a obtener 11ab a la 2. Entonces imagínense que es como sumar nombres. Ejemplo, si yo sumo 2 Carlos más 8 Carlos, voy a tener 10 Carlos. Las variables tienen la misma función, por eso no va a quedar 2t más 8t igual 10t a la 2, ni mucho menos porque se conserva la t, que sería como el apellido de la expresión. Igual, para restar monomios, se restan las cantidades simplemente y se conserva su factor literal. Por ejemplo, 2x menos 9x, vamos a obtener menos 7x. 50ab menos 10ab, vamos a obtener 40ab. Igual si tenemos fracciones, 3 medios de x menos 3 cuartos de x, recordemos primero obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores para así homogeneizar las fracciones. Cuando ya podemos realizar la operación, 6 cuartos menos 3 cuartos, vamos a obtener 3 cuartos de x. Por lo tanto, se trabaja igual, simplemente se hace la operación con las fracciones. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una expresión compuesta por varios monomios? Que esto no nos asuste, simplemente vamos a agrupar los monomios semejantes. En este caso vamos a agrupar los que tengan x, los que tengan y, los que tengan x a la 2 y los que tengan y al cuadrado. Después de realizar la operación, vamos a juntar la expresión. Por lo tanto, vamos a tener una expresión algebraica de varios términos, a la cual vamos a llamar polinomio. Para multiplicar los monomios, lo que tenemos que hacer es multiplicar las cantidades y en las variables sumar los exponentes, siempre y cuando estas variables sean iguales. Por ejemplo, 20 a la 2b por menos 5 a la 3b a la 5, multiplicamos 20 por menos 5, obtenemos menos 100. A la 2 y a la 3 le sumamos los exponentes, obtenemos a la 5. B a la 1 y B a la 5, vamos a obtener B a la 6. Para el ejemplo 2, tenemos 1/3 y al cubo por 3 medios y al cuadrado por menos 5 medios de x. Multiplicamos 1/3 por 3 medios por menos 5 medios y obtenemos 15 sobre 12, que sería una fracción que la podemos simplificar. En el caso de las variables, x no tiene otra variable igual, por lo tanto queda igual, pero y a la 3 y y a la 2 le sumamos sus exponentes, obteniendo y a la 5. Para el ejemplo 3, no caigamos en pánico, son exponentes literales. Simplemente sumamos los factores numéricos y sumamos los exponentes de las variables iguales. Ejemplo, menos 8x más 1 por 20x a la 2n. Sumamos las n, en la primera tenemos una n y en la segunda 2n, vamos a obtener 3n. El número 1 queda solo porque no tiene n. Menos 8 por 20 menos 160. X a la n y 2n, x a la 3n más 1 que quedaría solo. Para el ejemplo 4, tenemos una multiplicación bastante compleja.
menos 5x, 5n más 1, y a la 3n más 2, por menos 20x a la 2n más 4, y a la 8n menos 1. Aquí hay que tomar en cuenta que hay que sumar los exponentes de ambas x y de ambas y. En el caso de las x, tenemos 5n y 2n, vamos a obtener 7n. El número 1 de la primera x con el número 4 de la segunda x va a sumar 5. Para el caso de la variable y, tenemos 3n en la primera y 8n en la segunda, por lo tanto va a ser 11n. En el caso de los números de la y, sería 2 y sería menos 1. Entonces 2 menos 1, vamos a obtener 1. Al final, si multiplicamos 5 por menos 20, vamos a obtener menos 100. X 7n más 5 y y 11n más 1. Y en ese caso ya tendríamos resuelta la multiplicación. Vamos a calcular la potencia de un monomio. Esta es sencilla. Simplemente el número se eleva a la potencia indicada y los exponentes se multiplican por dicha potencia. Menos 2 a b a la 3 lo vamos a elevar a la 3 o al cubo, como diríamos también. Menos 2 lo elevamos a la 3. Menos 2 por menos 2 por menos 2 vamos a obtener menos 8. A está elevada a la 1, aunque no lo veamos, ese exponente va a ser 1 cuando la letra está sola. 1 por 3 tenemos a la 3 y b, 3 por 3, 9. Así obtenemos el monomio menos 8 a la 3b a la 9. Para el ejemplo 2, el factor numérico se eleva a la potencia indicada y el factor literal se multiplica en los exponentes. X a la 2 elevado a la 3 va a ser x a la 6. 5 elevado a la 3 va a ser 5 por 5 por 5, 125. Y x a la 2 elevado a la 3 va a ser x a la 6. Al final realizamos una multiplicación sencilla que sería 125x6 y con la otra x6 que teníamos al inicio vamos a obtener 125x elevado a la 12. Para dividir monomios, los coeficientes numéricos se dividen o bien se simplifican si quedaran en fracción y los exponentes se restan. En el caso de dividir 4 sobre menos 14, vamos a obtener 2 séptimos porque tanto 4 como 14 tienen mitad. A x5 y tenemos x3. Al exponente 5 le restamos el exponente 3, vamos a obtener x a la 2 en el numerador porque la x de exponente mayor está en el numerador. Si tenemos y a la 3 y y a la 5, vamos a restar dichos exponentes y vamos a obtener y a la 2, porque en el denominador, simplemente porque la y de exponente mayor se encuentra en el denominador. Igual para las divisiones del ejemplo 2 y del ejemplo 3. Sucede lo mismo, restamos exponentes y el exponente donde sea mayor, ahí va a quedar la variable. En el primer caso, menos 80x a la 12 sobre x a la 20y. Ahí a 20 le quitamos 12, vamos a obtener x a la 8. ¿Pero por qué en el denominador? Porque ahí estaba la x de exponente mayor. La y ya se encontraba en el denominador, por lo tanto queda en su lugar. Para el ejemplo 3, 5a a la 5b a la 8 dividido entre 10 a la 8b a la 2. 5 y 10 tienen quinta, quedaría un medio. A la 8 y a la 5 se restan sus exponentes, queda a la 3, donde está el exponente mayor que sería en el denominador, y b a la 8 y b a la 2 igual se restan sus exponentes y quedaría b a la 6 en el numerador. ¿Qué pasa cuando estamos elevando a una potencia, una división? Simplemente realizamos primero la división y luego la elevamos a potencia. 10 y 25 tienen quinta, por lo tanto obtenemos 2 quintos. A la 8 y a la 4 se restan sus exponentes y queda a la 4 en el numerador. Y b a la 3 le resto su exponente con b a la 2 y tenemos b en el numerador.
pero como estamos elevando a una potencia negativa, recordemos que tenemos que invertir el orden. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Y así elevamos normalmente. 5 a la 2, 5 por 5, 25. 2 queda elevado a la 2. A la 4 elevado a la 2, como se multiplican exponentes, queda a la 8. Y b a la 1 elevado a la 2, como se multiplican exponentes, queda b a la 2. 5 a la 2, como le dijimos antes, queda 25. 2 a la 2 queda 4. Y a la 8 y b a la 2 se mantienen en el denominador. Muchas gracias por ver este video. Agradezco al Ministerio de Educación Pública de la República de Costa Rica y a la Fundación Omar Dengo por su proyecto Movilab. Gracias, buen día y quédate en casa.